hay humanidad de por medio, no hay ciencia. Bien, a ver que hable otro. ¿Alguien? Me hiciste confitriona, ¿no, Nati? Sí, Lore, estás como sí, me aparecen los chicos. Gracias. Profe, ¿Alguien? Sí. yo la estaba terminando de ver porque no la terminé todavía, pero me pareció interesante esto mismo que decía la paranoia de la gente, el comportamiento, el cómo algunos fueron súper secos y no creer en todo lo que pasó, y otros extremadamente exagerados que no querían saber nada con el tema de la pandemia. ¿Y qué Que tomaban como medidas. qué institución nombraba el científico? ¿Qué institución nombraba todo el tiempo? Pasteur, profe. Pasteur. Bien, el Instituto Pasteur. Bien, esas cosas tienen que ir mirando. Bien, bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué les pareció? ¿Creen que no existió algo así en algún lugar? ¿No creen? ¿Qué piensan? ¿Que hubo seres como ese científico en algún lugar del mundo? Sí, como ese científico y la gente, todos pasamos, o sea, todas las familias pasaron por una situación similar a la que la película mostraba. O eras el que tenía mucho miedo, o el que no tenía miedo, o era como muy real. Fue un momento histórico, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿Fue un hito de la historia? ¿Va a marcar un antes y un después? Sí, yo creo que sí. ¿Las cosas cambiaron? Hubo más. ¿Y algo más? ¿Alguien más que quiere dar otra visión? Creo que quedó mucho dolor, mucha paranoia, porque fue como que nos arrancaron a mucha gente, por lo menos los que vivieron y perdieron familiares. Fue una etapa muy dolorosa. Para los que no creían, hasta que no les pasó prácticamente, no lo sintieron real. ¿Y se vio el conocimiento vulgar en algún momento? ¿Se vio ahí alguna práctica? Todo el tiempo. ¿Cómo cuál? Porque, por ejemplo, había mucha información falsa divulgada por todos lados, desde la televisión hasta las redes sociales. ¿En la película? No, la peli no la vi, profe, pero quería responder a su primera pregunta, que decía que si esto había marcado un hito en la historia. Yo creo que sí, porque realmente nunca se sale de cada evento histórico, nunca se sale siendo el mismo. La sociedad nunca va a ser la misma. Hubo cambio de paradigma en varios aspectos de la sociedad, desde la educación hasta la salud. En salud se vieron las falencias que hay en el sistema. En educación, el completo cambio de paradigma, pasando de la educación presencial a la educación virtual. Entonces nunca se sale igual. Eso no me quería contar. ¿Y alguien de la peli? ¿Alguna práctica, algo que vendían el nene? La señora del bar. Ajá. ¿Qué hacía? La señora del bar que tiene el licor. Ajá. De pera. De pera. ¿Y qué hacía? ¿Para qué lo usaba? Alcohol en gel. Lo fraccionaban y lo vendían para desinfectantes. Desinfectante. Bueno, vamos a seguir preguntando, chicos. Y a los que no la vieron, esa peli da para mucho. Síganla mirando. Y hoy justamente
los que ya tuvieron con el profe Héctor y hoy van a tener con la profe Nati, justamente lo que, vamos a ver, ¿sí? Es la historia de las ciencias de la salud, ¿no? Estos momentos históricos que tienen, que han marcado hitos en la ciencia. Bien, hay muchas maneras de hacer una línea de historia. ¿Sí? Yo creo firmemente que hay que ayudar al cerebro y ayudar al cerebro de ustedes, que son estudiantes, a distinguir hechos que les puedan marcar una línea histórica. ¿Sí? Sin lugar a duda, el año 2020 es un hito histórico, o sea, realmente pueden empezar su línea de tiempo digamos, desde lo más reciente a lo más antiguo, sin lugar a duda, marcando un hito histórico fundamental, que es el 2020. Bien, por eso le saqué el tema esta película. Y yo elegí hacer esta clase de hoy usando una línea histórica con descubrimientos, ¿sí? Con diferentes descubrimientos que han ido marcando la historia. Bien, sin lugar a duda, hay momentos históricos de las personas que marcaron la historia, ¿sí? Sin lugar a duda, en el 460 a.C., el nacimiento de Hipócrates, ¿sí? Quien se considera padre de la medicina, de las ciencias de las ciencias de la salud, de las ciencias médicas, bien, es el primero que habla, ¿no? Y distingue. ¿Qué distingue? ¿De qué habla Hipócrates? ¿No lo vieron? La teoría de los 4 humores, ¿puede ser? La teoría de los 4 humores. Uh-huh. ¿Y qué crees? ¿Tiene hoy algo de vigencia eso? ¿Qué piensan? Por ejemplo, algo que decía Hipócrates es que el alimento sea tu medicina. ¿Ven que tiene algo de vigencia? En la nutrición quizá un poco en cuanto al tema de las dietas y demás. Ajá. ¿Y en el hospital? ¿La gente es feliz nutriéndose en el hospital? ¿Qué piensan? ¿Creen que la nutrición es algo del hospital o es algo que tiene que ver con el cuidado? Es el estilo de vida que uno tiene que llevar para no enfermar. Hay que prevenir ciertas enfermedades como los cánceres, por ejemplo, lo que está más actualizado ahora, el cáncer de colon, que se está hablando mucho de eso, tiene que ver con la alimentación. Bien. Se sabe que comer mucha carne roja hace mal, entonces te indican que comas fibras, verduras, frutas, que integres eso en la alimentación. Bien. ¿Y creen que la enfermería tiene que ver en esto? Muchísimo, porque somos nosotros los que deberíamos ayudar a que la gente pueda educarse en cuanto a qué consumir y qué no, qué cosas y qué alimenta. Así es. Y tal cual, en cuidados para la salud, en cambio, en hábitos, ¿sí? En equilibrar esos 4 humores de los que hablaba Hipócrates. Bien. Sin lugar a duda, luego sigue Galeno, ¿sí? En el 130 después de Cristo, bien, donde habla justamente ya de la farmacología, de la anatomía, de la fisiología, ¿sí? Ya en el 910 de Cristo, ¿sí? Rasset empiezan a hablar ya de las enfermedades infectocontagiosas, pero miren cómo empieza la medicina, ¿sí? Empieza este hombre Hipócrates hablando de cuidados para la salud, ¿bien? Donde hoy los grandes cuidadores de la salud no son médicos. Los grandes cuidadores de la salud son enfermeros, nutricionistas, licenciados en actividad física y deporte,
¿sí? Psicología. Son psicología, tal cual, tal cual. Bien, kinesiólogos, bien, terapistas ocupacionales. Miren cuánto hay hoy, ¿sí? Licenciados en medio ambiente, bien, cuánto hay de esto que aparece acá en el principio del hito de la historia. Y cómo poco a poco, cuando va avanzando la historia, ¿sí? Empieza a tomar fuerza, bien, la farmacología, las enfermedades infectocontagiosas, bien. Y en esto van apareciendo descubrimientos, ¿sí? Por ejemplo, la aparición del microscopio, bien, sin lugar a duda, todos los estudios anatomopatológicos y el estudio del cuerpo permite conocer, por ejemplo, el sistema circulatorio, bien. Aparece también, esto también se los puse porque tiene que ver mucho con la enfermería, cómo empezar a dar medicamentos por vía intravenosa, ¿sí? A través de la vejiga de un animal, ¿sí? Conectado a una pluma afilada para hacer las primeras transfusiones sanguíneas. Miren los avances que van ocurriendo, ¿sí? Aparece justamente gracias a estos elementos tecnológicos. ¿Y por qué utilizo elementos tecnológicos para que hagamos un recorrido por la historia? Porque justamente el que uno pueda al cerebro ponerle una imagen, ¿sí? Que le haga recordar que se descubrió, hace que el cerebro sea más fácil para estudiarlo. ¿Bien? Entonces, justamente con el estudio del microscopio empezamos a ver las células sanguíneas, ¿sí? Y podemos empezar a estudiar bien, empezar a conocer el cuerpo humano y justamente el uso fisiológico del cuerpo humano. Miren, en 1714, ¿qué aparece? Este termómetro, estos termómetros, que hoy hay termómetros digitales, bien, pero justamente estos termómetros con capilares de mercurio que permiten tomar la temperatura y empiezan a objetivizar, ¿sí? la medicina. Pero van a ver con la profe Nati, que es quien va a dar las clases de la parte de enfermería, ¿sí? En qué momento, bien, estos cuidados empiezan a ser objetivos y objetivizados en la disciplina de enfermería, ¿sí? Cuando estos elementos que hoy nos parecen tan naturales, ¿no? Que quién nos lleva en su bolsillo un termómetro, bien, ¿cuánto tiempo tardó, ¿sí? Que estos elementos estuvieran en el poder del cuidado de las personas? Bien, y esto, miren, anótense en estas fechas, 1700, y luego cuando hablen con la profe Nati, van a ver en qué fechas empieza a profesionalizarse la enfermería. Y van a ver la distancia de años, ¿sí? Que estos elementos objetivos, y siempre les digo, usen figuras, usen elementos objetivos para recordarse el transcurso de la historia. Bien, les sirve para justamente llega a la profesionalización de la enfermería y la utilización de técnicas y de elementos que permiten para el cuidado de las personas, la prevención y la detección de enfermedades. Bien. Desde 1700 hasta la profesionalización de enfermería, si no estoy errada, hay fácil 150 años. Y un poquito más. Nati, ¿estás por ahí? Un poco más. Sí, ¿Nati? por ahí un poquito más. Bueno, un poquito más. Igual la profe Nati se la deja anotada para cuando dé la clase, ¿sí? Pero estos recorridos, chicos, usen siempre imágenes, ayuden a su cerebro, porque van a ver que todo esto cada día se empieza a complejizar un poquito más de información. Bien, entonces utilicen elementos que les permite pensarlo. Bien, en 1747, ¿sí? Descubre, bien, que la vitamina C
¿sí? Previene el escorbuto. Bien, miren el uso de vitamina C. Bien, y cuánto tardamos, ¿sí? En la pandemia, empezar a indicar vitamina D. ¿Cuánto tardamos en tener estos cuidados de la vitamina D? Más o menos, ¿saben? O sea, ¿escucharon la importancia de la vitamina D en este tiempo? ¿Sabían que el 60% de la población de Neuquén tuvo la vitamina D baja? Sí, profe, yo la tengo Por esto baja del la encierro. vitamina D. Yo estoy tomando vitamina D porque la tengo baja. Igual que mi hija, Bien. por la zona me dicen. No. Neuquén tiene la zona de mayor sol de la Patagonia. Nosotros tenemos viento, pero no tenemos, no Bueno, debe somos ser que no me llega el sol entonces. no, debe ser que cumpliste el confinamiento. Le hizo muchísimo daño al cuerpo. Porque los laboratorios anteriores no lo tenía y ahora sí tengo la vitamina D baja. Bueno. Debe haber sido el encierro. El confinamiento. Sin lugar a dudas fue el confinamiento. Sin lugar a dudas. Bien, miren qué elementos tan fundamentales como el conocimiento de las vitaminas, su detección, su uso, ¿sí? ¿Y creen que el uso de vitaminas, la pautación de vitaminas, tiene que ver con la enfermería? ¿Qué creen? ¿Tiene que Yo ver creo con los que sí, cuidados? porque Sí. las vitaminas, minerales y demás son todas cosas esenciales que necesitamos en el cuerpo y por algo nosotros visualizamos a través de diferentes modelos y teorías cada una de las necesidades, entre ellas la de comer y beber. Tal cual. Entonces, si el cuerpo no puede tomar la cantidad de nutrientes que necesita a través de los alimentos, siempre va a ser necesario colocar un suplemento. Y del sol, ¿sí? Y esto es educación para la salud, chicos. Y ahí es donde la importancia del trabajo en equipo y de los cuidados esenciales. Bien. Y ahí es donde aparece justamente el poder acompañar y el poder justamente tener conocimientos y poderlos aplicar en el día a día. Bien, vamos a seguir, a ver si me deja. Bien, luego esto se empieza a complejizar cada vez más, ¿sí? Cada vez empiezan a haber elementos que ayudan a ir tecnificando, bien, y empiezan a aparecer en el siglo XIX y sobre todo empieza al uso de empezar a buscar las primeras vacunas, intentar encontrar los espirómetros, ¿sí? El uso del estetoscopio aparece en 1816, ¿sí? Estos estetoscopios que empiezan al principio, eran como del campo súper específico de la medicina y hoy es del campo de la salud, bien, y acercarnos a la parte interna del cuerpo, bien, y miren, también lo mismo, 1800, empiezan a notar estas fechas, estetoscopios 1816, y empiezan a detectar la profesionalización con la profesionalización de la enfermería y el uso de estos elementos, bien. Después empieza justamente en 1869, ¿sí? El uso de todo lo que es manejo de gases, ¿sí? ¿Quién maneja gases? ¿Quién maneja gases? ¿Quién manejó gases, sobre todo en terapia intensiva? ¿Con quién trabajaban? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes estaban atentos y toda esta parte? ¿Quiénes fueron? Los enfermeros. Enfermería. Los Cuando aplicaban oxigenoterapia. Bien. Miren el año. 1869.
¿sí? Bien. Y sin lugar a duda, por supuesto, también en el siglo XIX empezamos a encontrar conocimientos que nos empiezan a hablar de prevención, ¿sí? Y este es Koch, ¿sí? Roberto Koch, quien aísla por primera vez el bacilo de Koch, ¿sí? El bacilo de la tuberculosis, ¿bien? Y empezamos a conocer cómo se contagia. Y quienes más trabajaron, sobre todo en Neuquén, ¿sí? Para todo lo que fue prevención de tuberculosis y tratamiento de tuberculosis, fue el trabajo de enfermería con el doctor Saber, ¿sí? Estamos hablando, por supuesto, del siglo pasado, bien, del siglo XX, pero miren la importancia, cómo va unida los trabajos transdisciplinares, ¿sí? Y microbiológicos y tecnológicos con el desarrollo de cada una de las disciplinas, ¿sí? Ninguna disciplina puede crecer por sí sola, ¿bien? ¿Y qué pasa en la película? ¿Este hombre trabajaba con alguien, el científico? No, trabajaba solo. Trabajaba solo. Eso no existe, chicos. Bueno, y él sigue solo, y por eso termina como termina, no le vamos a contar el final a los que no la vieron, ¿sí? Pero, sí, justamente este trabajo transdisciplinar, este trabajo de sumar y de trabajar en equipos y de ir viendo qué elementos hay que nos suman las otras disciplinas y cómo cada disciplina tiene que... This meeting is being recorded. Cada disciplina tiene justamente esta misión. ¿Bien? Vamos a seguir bien. En el siglo XX, una de las cosas más importantes que aparecen, ¿sí? Es el descubrimiento de los grupos A, B, O, ¿sí? Los RH negativos y los RH positivos. Bien, ¿por qué este descubrimiento es tan importante? ¿Y qué hace la enfermería en los embarazos, sobre todo, con respecto a esto? No sé explicarme bien, pero tenía que ver que cuando una embarazada, su hijo o hija tenía un factor RH diferente a ella, los anticuerpos de ella misma atacaban al bebé. Bien, ¿y entonces qué se usa para evitarlo? Se empezó a tratar la incompatibilidad del factor RH con una vacuna. Con una vacuna, tal cual. Se pone en el embarazo y se pone después del nacimiento, ¿sí? Miren qué importancia el conocimiento de estos estudios, ¿sí? Cómo tienen hoy aplicación directa y fue un descubrimiento de 1901, ¿sí? Uno de los primeros Nobeles en fisiología, ¿sí? Fue el descubrimiento justamente de las vitaminas, ¿sí? Y el descubrimiento de que son esenciales en el cuerpo. Esto es en 1906, ¿bien? Sin lugar a duda, todo lo que fue en la primer parte del siglo XX, el comienzo de las cirugías, el estudio de las oximetrías, el estudio de las pulsometrías, ¿sí? Toda esta tecnología en la primer parte del siglo XX han hecho que sea también un momento histórico para el avance de la tecnología, el uso del oxígeno, el uso del cardioversor para la desfibrilación cardíaca, ¿sí? Hoy todos sabemos utilizar un DEA,
bien, cómo ha ido avanzando justamente la tecnología. Y aquí en 1953, este también es un hito que es fácil de recordar, ¿sí? ¿Quiénes aparecen? ¿Quiénes son estos dos? ¿Qué es esto? Watson y Crick, ¿no les suena de nada? Los que descubrieron el ADN. Los que descubrieron el ADN, tal cual. ¿Y cuál fue la noticia a principio de año? ¿Con el tema del COVID? ¿Que se modificaba el ADN? No, bueno, nada que ver. Eso. A ver, los Google, los que están googleando, rápido. Noticia de ADN. Chicos, se me hacen todos amigos de la página de los premios Nobel, ¿eh? Y empiezan a leer el diario. ¿Alguien encontró la noticia? ¿Qué pasó con el genoma humano? A ver, alguien que ponga genoma humano 2022. Nati, elegí al que quieras y preguntale. Bueno, a ver. Ay, qué compromiso. Agustín Ortega, porque es el primero que vi. No sé. Yo encontré algo, profe. A ver, Agustín. ¿Agustina o Agustín? Agustín. Agustín, avísenle a Agustín en el chat que se equivocó de teórico si no está acá. Agustín, no vamos a seguir. Aprovechen todos los demás porque vamos a seguir. Agustín. Bueno, después habla la que dijo. A ver, Nati eligió otro que ya no tuvieron tiempo de googlear. Más abajo. Florencia. Los tramos repetidos del ADN que ayudan a curar el cáncer, algo así. Bien. Y a ver, el que diga la profe Nati, a ver que si lo puede ampliar. Daniela Jarpa. Daniela. Jarpa. Sigo Daniela. buscando, profe. ¿Está ahí, Hacer la Daniela? computadora, el celular. ¿Habla Daniela? Sí. Bien. ¿Y Pero qué, no. Daniela? ¿Y qué encontraste? Chicos, fue noticia no sé, noticia mundial. Yo encontré que dice que James Watson fue despojado de sus títulos por reiterar que los negros son menos inteligentes que los blancos por sus genes. Le sacaron el Nobel por mal. Pero no, eso no fue noticia, no me la sabía esta, pero gracias por informarme. Pero bueno, sí. ¿Cuál fue la noticia de principio de año de marzo 2022 que festejó toda la ciencia? Profe, que tiene que ver con las ciencias y la salud. ¿Terminaron de codificar el genoma humano? Sí, todo el genoma humano. Sí, y justamente como dijo la compañera, bien, lograron codificar las partes que no estaban codificadas, que no eran genes, sí, que son las partes, digamos, las que nosotros hablamos de que creíamos que era basura, pero esa parte de basura, sí, justamente es la parte que tiene información muy importante para toda la parte oncológica, sí, que a veces es protectora y a veces es dañina para el cuerpo. Bien. Esto es fundamental, chicos. Fundamental que estén enterados de las noticias. Fundamental. ¿Alguien más decía profe? Que no lo dejé hablar. Que no sé por qué cuando comparto pantalla no me salen todos ustedes. ¿Quién decía profe? ¿Dónde salen esas noticias que uno no se entera? Y el año pasado les hice preguntar a todos quién sabía
lo que había pasado entre Wanda Nara y ya ni me acuerdo cómo se llamaba. esa sí la sé. Entonces te tenés que preguntar vos, ¿qué estás leyendo? Cualquier cosa. Bien, vamos bien. Así Va mucho en lo que uno busca en el Google, en el buscador mismo. Las noticias. Si uno quiere mucho chimento, le aparece chimento. Bueno, y entonces, como van a estar acá conectados. Yo acabo de encontrar, profe, yo acabo de encontrar lo que usted acaba de decir en CN, en el sitio de CN. Claro. Sí, igual el 31 de marzo del 2020. Fue noticia mundial. Esto fue ya la CNN, eso saltó mucho. Sí, acá como que no llegó bien. No, sí llegó. Nati llegó. Sí. Y aparte vos lo pones ADN y enseguida a mí lo chequeé mientras vos lo estabas preguntando, yo lo estoy chequeando y sale lo primero que sale como noticia. Sí, a nosotras que leemos esa noticia, Nati, nos acaban de chavar que somos dos nerds. Pero, chicos, como estos teóricos van a ser así, ¿sí? El que esté haciendo otra materia, bien, mientras estamos dando el teórico, les decimos que no pierdan el tiempo, bien, vean la grabada, no pierdan el tiempo, porque tienen que ir creando este conocimiento, ¿sí? Sin lugar a duda, también la era de las vacunas es la mitad del siglo XX, ¿sí? La vacuna del sarampión, la vacuna antipolio, ¿sí? Por supuesto, la vacuna de la polio fue fundamental, importantísima, chicos. Ninguno de ustedes puede tener duda del efecto beneficioso de las vacunas. Por supuesto, efectos adversos y no deseados, seguramente, ¿sí? Pero cuando la población son indicaciones para la salud pública, chicos. Son medidas que abarcan a toda la población, ¿sí? No son medidas individualizadas, son grandes paraguas que van a proteger a toda la población, por supuesto, con efectos adversos, con contraindicaciones, con indicaciones, ¿bien? Pero ustedes como futuros enfermeros no pueden tener duda de esto, ¿sí? Entonces, la segunda mitad del siglo XX se la marcan grande, vacunas, hito histórico totalmente relacionado con la enfermería, ¿sí? ¿Les cabe alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda de las vacunas? No, profe, pero es impresionante escuchar, bueno, ese sería conocimiento vulgar, de la gente antivacuna, que todavía hasta el día de hoy, con todo lo que sale y lo que se informa, la gente sigue diciendo que son más los efectos adversos que los beneficios. Impresionante. ¿Y ustedes cómo se sienten? De verdad lo digo, porque la vacunación... Yo en lo personal mal, porque yo trato de explicar, por ejemplo, y he escuchado a mamás que dicen no, porque las vacunas traen más efectos adversos que beneficios, y vos tratás de explicarle de la mejor manera, y hay gente que tiene un concepto y no lo puedes dejar, no le puedes cambiar la mentalidad. ¿Y ustedes se sienten fuertes, chicos? ¿Sienten que en su formación están fuertes para defender la inmunización? Sí, porque nosotros con todo lo que estudiamos tenemos el respaldo, cómo justificarlo, digamos, para explicarlo. Por supuesto, chicos. Piensen en la polio. ¿Cuántos niños con polio se han cruzado en este último tiempo? ¿Y cuántos adultos conocieron? ¿Cuántos adultos conocieron? ¿Y cuántos adultos conocieron con polio? Adultos sí se ha visto. Por ahí, desde mi punto de vista, que yo estoy particularmente muy vinculada a la vacunación, soy vacunadora, más que, o sea, sí ha habido un cierto rechazo principalmente a la vacuna COVID debido a las circunstancias en las que se desarrolló esto, que fue tan acelerado, pero por otro lado he notado que ha mejorado mucho la conciencia respecto a la vacuna.
antes no se pedía la demanda de la vacuna hepatitis B o de la vacuna triple viral. No había demandas de esas vacunas. Sin embargo, hoy en día, de hecho, vengo de una capacitación que decía que en este último trimestre subió un 400% la cobertura de vacuna de hepatitis B en adultos. Bien. Cosa que antes no. Pero ahora hay más control de la vacunación, porque vos vas con el carnet a vacunarte y te controlan el carnet y ahí te dicen, te falta esta, si vas por el COVID, te colocan la de COVID, te falta esta, y te colocan todas ahí en el mismo Claro, eso es una estrategia que se implementó para hacerle propaganda a las otras vacunas que siempre existieron. Exactamente. Y después está el tema Claro, yo veo las noticias que, bueno, hay muchos jugadores que están muriendo por muerte súbita o problemas al corazón y uno lee los comentarios y la mayoría le culpa a las vacunas del COVID de estos casos así. Bueno. Sigan vacunándose, poniéndose experimentos, así es los comentarios que cuando suben una noticia de estas últimas muertes. ¿Y qué piensan? ¿Y creen que la ciencia, la universidad debería ser agentes de contestar? Sí, supongo que sí. Sí, por supuesto, porque somos los que tienen el conocimiento científico. Y aparte de que la vacuna de COVID funciona, eso está más que seguro, por una cuestión de que a raíz de lo que salió de la pandemia, que hubo un colapso en el sistema tanto público como privado, a mí me tocó estar también trabajando ahí, teníamos que elegir si darle la cama a una persona de ese... Bien. Y en 1982, ¿qué pandemia en 1983? Mucho en llamado. Hay alguien, Nati, que tiene abierto el micrófono, un varón. Sí, ahí lo silencio. Sí. ¿La del SIDA, profe? Sí, bien, el HIV, sí. Justamente se descubre este virus causante del SIDA y fue de las pandemias más recientes que habíamos pasado antes de la COVID, ¿sí? Entonces, justamente esta última parte del siglo XX, ¿sí? Está, así como les dije, la mitad del siglo XX está dado por la vacunación, la última mitad del siglo XX aparece esta pandemia que es dada por el virus del HIV, causante del SIDA, bien, y todo el conocimiento que nos lleva a tener sobre la prevención de las enfermedades, bien. Esto también márquenselos como una enfermedad, ¿sí?, que afecta a la población mundial, hace y cambia, bien, los paradigmas. Bien, esto es la última parte del siglo XX. ¿Se la marcaron? Sí, profe. ¿Sí? ¿El 1983? Sí, 1983, 1982. Sí. Bueno, y acá ya el siglo XXI, el año 2000, ¿sí? ¿Quién es esta? ¿Cómo se llama? Dolly. Dolly. Bien. ¿Quién habló? La primera oveja clonada. Bien, la primera oveja clonada. Bien. Bien, bien. Y en el año 2000 aparece el proyecto Genoma Humano, ¿sí? Que fue un proyecto colaborativo de poder detectar todos los genes del genoma humano. Pero justamente lo que se logró ahora en el 2022 fue poder lograr no solo decodificar los genes, sino poder tener estudiado todo el ADN. Bien. Y en el año 2006 empiezan a ver, ¿sí?, estos pequeños conocimientos de generar hígado a través de células madres del cordón umbilical. ¿Y creen que estos nuevos descubrimientos, como las células madres del cordón umbilical, tienen algo que ver con la enfermería? ¿O es del mundo de la genética? Pasa también por un lado de la enfermería, porque, digamos, nosotros nos encargamos también de los neonatos. Tal cual. ¿Y a quiénes creen que les van a preguntar las mamás?
para guardar las células madres, para... ¿Quiénes creen que van a ser los que van a tener esta última información o van a tener más claro sobre la información? Y enfermería, porque es el contacto más estrecho que se forma entre el personal de salud y la persona. Así Claro, es. aparte somos los que estamos más en contacto con la mujer y con el neonato. O sea, estamos en constante trato con ellos y explicándoles todas las dudas. Así es. ¿Y creen que van a tener que tener formación en clonación, en ética, en la generación? Ustedes saben, ¿no? Que ya hay hermanos, ¿sí? Gemelos, bien, que son engendrados para salvar al otro hermano. ¿Esto lo saben? Sí, incluso hay una película que se relaciona con ese tema. No me acuerdo el nombre de la película, pero a la nena, la hermana mayor tiene cáncer y le viven haciendo tratamientos para poder salvarla, hasta que la nena se cansa y la sana y pide un amparo legal para que le dejen de hacer los experimentos en ella, ¿no? Claro, sí, porque lo último que pide es que necesita un trasplante de riñones la hermana y en realidad se descubre igual que la hermana es la que quiere morir y que no sigan usando a su hermana como para no lastimarla si ya ella no siente que no tiene salvación. Bien. Entonces todo esto que lo vamos a ver en una parte especial de la materia, que es justamente la ética, ¿sí? Y la ética en la investigación, la ética en la formación, bien, y el acceder a todo este conocimiento para poder estar fuertes en dar consejo, ¿sí? Y en los cuidados, ¿sí? Porque justamente todos estos genes son muy fáciles de dañar. Y la manera de protegerlos es justamente con prevención, con cuidados en la nutrición, con cuidados en la exposición de factores de radiación, de factores de químicos, de factores de elementos en la vida laboral y en la vida cotidiana que terminan dañando estos genes que hoy van a ser los grandes salvadores, pero también vamos a terminar conociendo cómo cada uno de ellos puede ser dañado y vamos a aprender a cuidar a cada uno de estos genes que ya vamos a conocer qué enfermedad causa cuando uno de ellos están dañados. Pero al final, ese gen va a ser dañado por la vida, por los hábitos saludables o no saludables que tengan esas personas, por los ámbitos laborales saludables o no saludables por los que tengan esas personas, por la salud ambiental que haya en los lugares donde viven esas personas o no haya en esos lugares, ¿sí? No va a ser ámbito de la genética, va a ser ámbito del cuidado de la salud. ¿Me comprenden, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, ¿quién es acá, este momento para pensar fuera de la caja? ¿Quién es qué es este virus que se ve ahí? ¿Quién es? El coronavirus. El coronavirus. Bien, justamente el coronavirus, ¿sí? Es este momento histórico, que así empezamos la clase, bien, para momento histórico, cambio de paradigma, ¿sí? Que se vivió en el 2020 y aún mantenemos seguimos viviendo los cambios que se generaron a través de él. Bien. Bueno. Es importante que cuando hablemos de investigación, ¿sí? Hay que proponer lineamientos de política en investigación en salud. Bien, promover la investigación de los problemas prioritarios de salud. Por eso tan importante en la película que se entienda que no podemos investigar cualquier cosa,
¿sí? Vamos a tener que investigar aquellos que tengan relación con el momento histórico que se está viviendo, ¿sí? Y promover tecnologías apropiadas al área de la competencia, ¿sí? En esos procesos de investigación. Bien. Es importante también que haya respaldo en las tomas de decisiones, ¿sí? Tiene que identificarse las necesidades de investigación, ¿sí? Y sin lugar a duda, estas decisiones bien, van a tener que tener políticas informadas por la evidencia. Y justamente la vacunación fue una política informada por la evidencia, ¿sí? Hubieron estudios y ensayos clínicos enormes para poder llegar a la inoculación a personas, ¿sí? Por supuesto, nunca en el mundo hubo tanta gente investigando de lo mismo, ¿bien? Pero es realmente importante que entendamos que establecer prioridades, ¿sí? Y respaldar la toma de decisiones en políticas es importantísima tanto para la generación de evidencia como el soportarse en evidencia científica. Bien, por eso es tan importante toda la formación constante, como explicaba la compañera, por ejemplo, en lo que es materia de vacunación, ¿sí? La evidencia en investigación ayuda a definir un problema, ¿sí? Esta evidencia en investigación permite un encuadre para ver opciones para abordar un problema, ¿sí? Y también se utiliza la evidencia en la investigación para abordar de qué manera, ¿sí?, se implementará esa opción, ¿sí? La búsqueda y la evaluación de la evidencia se hace a través de revisiones sistemáticas. Bien, esto queda claro para que la salud pública tome una acción a través de evidencia, no se va a basar en una investigación, ¿sí? Va a basarse en el acuerdo, ¿sí?, en el consenso, en esas revisiones sistemáticas que llevan a decir que grupos de estudios diferentes encontraron un mismo resultado. ¿Queda claro esto? ¿Cuál es el nivel más alto? Bien, para lograr utilizar investigaciones para una acción. Sí, profe. Bien. Sí. ¿Cómo se llama? Lo máximo en investigación. El conocimiento máximo que se logra. ¿Son investigaciones individuales? ¿Son estudios de cohortes o son revisiones sistemáticas? Revisiones sistemáticas. Bien, bien. Por supuesto, hay evidencias que se tienen que estar buscadas a niveles locales. Bien, por ejemplo, el conocimiento que hoy tenemos que todos los órganos fosforados usados en las zonas de chakras, ¿sí?, tienen efectos teratogénicos y efectos en la placenta y en los bebés en formación, no fue estudiada en Estados Unidos, ¿sí? Fue estudiada en un lugar específico que fue en el valle del Río Negro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es algo, ¿sí?, que preocupa a una población local, ¿sí? Bien, y se toman acciones en el agua de esos canales, bien, para esa población local, aunque por supuesto probablemente no se llegue a recolectar información de revisiones sistémicas, ¿sí?, sistemáticas, pero justamente llegan a tener mucho impacto por el efecto que tienen localmente. ¿Se pueden dar cuenta de la diferencia? Acá hay cosas que tienen impacto por la necesidad local y hay otras que tienen impacto por su calidad científica.
Chicos. ¿Cómo preguntó, profe? Lo más importante cuando a la hora de decisiones de política pública en sanidad, ¿sí? Nos vamos a basar en revisiones sistemáticas, ¿bien? Pero, ¿sí? Muchas veces nos vamos a tener que basar en investigaciones que se hacen en condiciones locales, porque afectan a la comunidad local y esas condiciones solo se da en la localidad. Por ejemplo, el uso de órganos fosforados y el efecto en embarazadas y en placenta se da solo en el Valle del Río Negro. No vamos a poder buscar e investigar revisiones sistemáticas de este tema. Pero las investigaciones que se han llevado a cabo tienen suficiente peso y suficiente importancia porque tienen importancia en la población local. Hay cosas que tienen peso, porque tienen peso justamente por ser sistemáticas, por ser científicamente correctas, pero hay otras que tienen peso por su peso local. ¿Pueden darse cuenta de la diferencia? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Hay temas que solo nos importan a los neuquinos y a la gente del valle. Hay temas que solo le importan a la gente que vive en San Martín de los Andes. Hay temas que solo va a tener, por ejemplo, que ver con el agua del norte neuquino, ¿sí? Pero no porque no hayan investigaciones sistémicas, revisiones sistemáticas, no se van a poder tomar acciones, ¿sí? Porque las investigaciones que hay tienen peso a nivel local. Bien. ¿Y cómo se llamarían esas investigaciones que solo tienen peso local? Son investigaciones, ¿sí? Pero no llegan a ser cuerpo de revisiones sistemáticas. Son investigaciones simples, aplicadas. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Y después hay justamente esta evidencia permite, ¿sí?, el paso a las decisiones, ¿sí? Y justamente se utilizan todas estas investigaciones para organizar diálogos de políticas, para respaldar decisiones políticas informadas por la evidencia. Y este fue el caso de la vacunación, cómo se eligieron ir vacunando desde de los más mayores a los más jóvenes, por qué se vacunó primero a todo el sistema de salud, ¿sí? Todas estas decisiones que tuvieron carácter político, bien, tuvieron un respaldo científico, bien, y justamente comprometen al público en las decisiones y son políticas informadas por la evidencia, bien. Esto es importantísimo. Y muchas veces la evidencia es insuficiente, ¿bien? Y es muy difícil tomar decisiones. Y aquí aparece, ¿sí?, este sellito que les puse acá, la enfermería basada en la evidencia. ¿Qué significa esto? Que todo lo que hace está comprobado. Que todo lo que hace está comprobado o hay investigaciones científicas que le dan soporte a sus acciones. En muchos casos hay revisiones sistemáticas que permiten que esos pasos tengan muchísimo peso. Y hay muchos pasos que solo tienen peso también basado tal vez en 2 o en 3 investigaciones, pero que tienen importancia local. ¿Sí? ¿Esto pueden verlo? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno.
es importante, ¿sí?, que siempre tengamos en cuenta cómo los ministerios de salud, ¿sí?, tienen que fomentar las investigaciones éticas y de calidad en la salud pública, cómo las prioridades de investigación en salud pública luego son implementadas en los ministerios de salud, tanto provinciales como nacionales, ¿sí? Promover la gestión del conocimiento, promover la formalización de investigaciones y alianzas estratégicas. Por eso es tan importante la investigación, chicos, y por eso es tan importante para nosotros como profesoras que ustedes se fortalezcan en la investigación, porque la universidad y los centros de investigación, como todos los que son dependientes del CONICET, son generadores de conocimiento. Y justamente gracias a ese conocimiento se logran desarrollar políticas que están basadas en investigación. ¿Sí? ¿Esto queda claro, chicos? ¿Por qué existe esta materia en esta carrera? Sí, profe. Sí, queda claro. Bien. ¿Qué es investigar en salud? ¿Sí? Justamente se investiga en salud, bien, para poder generar conocimiento. Cuando salía del gimnasio a ir al baño iba a estar ahí o no, porque al final no trajo. ¿Quién habla, Nati? Ahí lo silencié, ya me fue que era, pero... Bueno, era para anotarlo y después hacer algunas preguntitas. Justamente, sí, ¿por qué generamos conocimientos y tecnologías? Por todo lo que vimos en el principio en esta parte histórica, porque necesitamos, ¿sí?, lograr respuestas y bienestar, ¿sí?, individual y conectivo para el ser humano. ¿Sí? Esto es lo más importante. Investigamos para generar conocimiento que dé respuesta a las necesidades individuales y colectivas de la población, chicos. Para eso, ¿sí?, generamos conocimiento. Bien, ¿les queda claro que si no hay un humano que no tenga una necesidad, no tiene sentido investigar? Por más que nos encantaría saber qué efecto tiene 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad en el ser humano. ¿Tiene alguna importancia en la zona en que vivimos? ¿Estudiar el efecto que tiene 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad en el ser humano? Sí. ¿Tiene? Ah, sí, tenemos 6 meses de oscuridad. No, nosotros acá no. Claro. Claro, pero ¿tendría sentido en nuestra universidad tener conocimiento de esto? Claro que no. ¿Por qué? Porque no cambiaría un ápice el bienestar individual y colectivo de nuestra población. Entonces, si este conocimiento que vamos a generar no tiene un impacto fundamental para lograr bienestar individual o colectivo, no es prioridad en investigar en salud, ¿sí? Por más que esté de moda estudiarlo. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Para qué investigamos? ¿Sí? Para poder comprender y aprender soluciones, ¿sí?, a los problemas de salud individual y colectivo a través de investigaciones. ¿Bien? ¿Y por qué investigamos? Sobre todo investigamos, ¿sí?, para lograr que nuestros procedimientos estén basados, ¿sí?, en evidencia científica. ¿Queda claro por qué investigamos en salud? Sí, profe. Sí, profe. A ver, Nati, agarra a cualquiera, a quien quieras. Bueno, Es que a ver. yo veo siempre lo mismo. No sé si te escuchó porque justo hablé. Antonella Romero. ¿Antonella?
Antonella. Avisen en el chat, Antonella. Profe, disculpe. ¿Qué pasa, Franco? ¿Me podrá repetir por qué investigábamos? ¿Por qué investigamos? Porque justamente necesitamos lograr soluciones innovadoras, políticas y estrategias y acciones basados en la evidencia científica. Profe, o sea que las necesidades humanas son las que nos llevarían a investigar. Sí, si no hay relacionado con la salud, digamos. Si no hay una necesidad humana y no va a cambiar el bienestar individual y colectivo de esas personas, no puede ser un acto egoísta el investigar. No puede ser algo que a mí me tenga obsesionado individualmente. Muchas veces investigamos cosas que ni se nos hubieran ocurrido, pero que son una necesidad que surgió. Por ejemplo, ustedes saben que yo soy médica especialista en hidrología, ¿sí? Que me dedico a las aguas termales. Jamás me imaginé que iba a haber la supervivencia de un virus en aguas termales. Jamás me pensé que iba a dedicarme a investigar y a publicar algo así. Bien, y fue a lo que me dediqué en el 2021, ¿sí? A ver si el virus sobrevivía en aguas termales como las de la provincia de Neuquén, que no pueden ser cloradas. Pero tenía un porqué. Porque como no podían ser cloradas, no sabíamos si el virus moría o no en ese tipo de aguas que eran utilizadas de manera pública. Pamela, ¿no hubo manera? No. A ver, otra. Sí. Alicia Salazar. Alicia. Alicia. Acá estoy, profe. Bien, bien. Entonces, ¿para qué investigamos, Alicia? Recién vimos por qué investigamos y ahora ¿para qué investigamos? Para comprender o entender no sé cómo explicarlo. Bien. Necesidad no propia, sino sería en común de varias personas o de una comunidad. Tal cual, para comprender, mejorar, responder necesidades individuales o colectivas de una población. ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos. ¿Sí? Hay, por supuesto, hay políticas y estrategias de investigación de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Bien, por ejemplo, en el año 2000, una de las primeras importantísimas fue erradicar la pobreza en el 2015, que está claro que no se logró. ¿Sí? También la importancia de la investigación en el 2004, todo lo que tiene que ver con la Organización Panamericana de la Salud nos marca las líneas de investigación en Sudamérica. Bien, también investigamos, ¿sí?, sobre todo lo que tenga que ver innovación en la salud, por ejemplo, a partir del 2008. En el 2010 empezamos también a investigar sobre la gestión en los sistemas nacionales de la salud. La ética también fueron temas de estrategias de investigación, ¿sí? Y es muy importante, ¿sí?, en qué países existen políticas de investigación, ¿sí?, y en qué niveles hay. Argentina tiene una importante política de investigación en todo lo que es a niveles de gobierno. También, ¿sí?, tiene leyes y regulaciones, bien, y también tiene una priorización importante en lo que es investigación, ¿sí? Pero
por ejemplo, en el marco legal, ¿sí? No existe una política totalmente inclusiva y dedicada, ¿sí? Solo a la investigación. Miren qué poquitos países la tienen, entre ellos Brasil, que es un país que tiene muchísima investigación, ¿sí? Y es un país en Latinoamérica que lleva adelante todo un marco legal que le permite inclusive estudiar ampliamente todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud y el medio ambiente, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud y género, todo lo que tiene que ver con cuidado de la salud y elementos naturales, ¿sí? Todo esto está regularizado. Si bien Argentina, sin lugar a duda, es un país amplísimo en política de investigación, en salud, pero se queda corta en a qué se dedica y cómo es inclusiva en estos, a veces siempre termina investigando de lo mismo. ¿Mm? ¿Esto lo sienten, lo notan? ¿Sienten que cómo viven la investigación? ¿Ustedes están leyendo investigaciones? ¿Sienten que les hablan de investigaciones? ¿Cómo lo viven? Nati, elegí a quien quiera para que responda. Ahí voy. A ver, vamos para abajo. Ignacio Silva. Ignacio. Ignacio. Elegí a quien. A otra persona. Marcelo Torres. Marcelo. Marcelo. Solana Pavón. Solana. ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Vos sentís que la investigación está presente en la facultad? ¿Sentís que te enterás de que se está investigando? No. No, yo no. Bien, ¿y te gustaría? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué para vos sería importante? Y para poder mantenerme informada. Bien. Bien, bien. Bueno, chicos, hoy un poquito vimos la historia, ¿sí? Vimos qué hitos de investigación hubieron en la historia y qué relación tiene la importancia de investigar, bien, en el ámbito de la salud y qué efectos tiene a nivel panamericano, a qué efectos tiene a nivel nacional y efecto provincial, ¿sí? Estas decisiones, bien, de investigaciones y qué es la enfermería basada en la evidencia. Y ahora sí, Nati, elegí a 5 que nos van a definir qué es la enfermería basada en la evidencia. Martínez Liray. María Inés Almada. Luciana Villalobos. Jorge Enrique Gonzalo González y Javier Mardones. ¿Están ahí? Abran los micrófonos. Javier. Hola. 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 Bueno, entre todos vayan sumando. ¿Qué es la enfermería basada en la evidencia?
Es un proceso que de los problemas reales y potenciales que afectan a la salud de los usuarios. No. ¿Alguien entendió? ¿Lo pudieron copiar? ¿Se lo dejaron escrito para el parcial, lo que dijo el compañero? A ver quién lo ayuda de los otros 5. Vamos a pensarlo entre todos. ¿Quiénes son los que... ¿Cuál era la pregunta, nombres? profe? ¿Qué es la enfermería basada en la evidencia científica? Enfermería basada en la evidencia es que obtiene información que se va renovando constantemente y que es una información basada en evidencias. ¿Quién anotó esto para contestar esto en el parcial? ¿A quién lo convenció? Profe, no, a mí no me nombró, pero a mí entender con mis palabras es que en realidad que en todo nuestro accionar como enfermero está respaldado por todo lo que es la historia de evidencia científica que hubo para poder tener los conocimientos que hoy en día tenemos para actuar con los pacientes y en sí los pacientes y todo nuestro trabajo, ¿no? Bien, o sea que el conocimiento, las investigaciones, el conocimiento científico avala acciones en el accionar diario de la disciplina de enfermería. Muy bien, eso se lo apuntan. Grande, en amarillito, pero falta. Sí. ¿Puedo corregir una cosita nada más? Cuando ella dijo la evidencia científica que hubo, es la que hay, la que tengo disponible hoy en día para poder aplicarla. Claro, perdón, sí, profe. Que hay, que hubo y que hay hoy en día y que va a haber. Y que se está generando. Tal cual, correcto. Bien, perfecto. Esto en el accionar, sin lugar a duda, pero recién estuvimos hablando de qué. Recién. ¿Qué estuvimos hablando de acá? De políticas públicas, ¿sí? De políticas públicas de salud, como la vacunación del COVID, chicos. Ustedes no, la vacunación del COVID, la vacunación que llevaron a cabo toda la enfermería que se dedicó a la inmunización, ¿sí? Fue parte de una política pública basada en la evidencia, ¿sí? Entonces, no solo el accionar, sino las políticas, ¿sí? Y justamente esto es cada una de las acciones, ¿sí? Para lograr bienestar individual y colectivo en la población. Está basado en conocimiento científico. Eso es enfermería basada en la evidencia. Los varones que hablaron, ¿quiénes fueron? Chicos. González Jorge. Bien. ¿Queda claro? ¿Lo podés repetir con tus palabras lo que acabamos de decir? Estamos aprendiendo, chicos. Esto es una construcción. El conocimiento se construye. Se construye. ¿Sí? No es un chip, no se hereda, se construye. Para eso estamos en los teóricos. A ver, decilo con tus palabras. Lo que acabas de aprender, que es ampliar un poquito lo que habías dicho. ¿Te animás? No, profe. Profe, ¿me puedo repetir? Ahí lo va a repetir el compañero. Vamos, dale, yo te ayudo. La enfermería basada en la evidencia se soporta en evidencia científica, ¿sí? Se soporta en investigaciones. Bien. ¿Para qué? Para el accionar diario, para las políticas de salud pública de la población y para generar bienestar individual y colectivo en la población y dar respuestas a las necesidades locales, individuales, bien, y colectivas de la población. Bien. ¿Queda claro?
¿Queda claro, chicos? Esto es pregunta de examen seguro. Sí, profe. Sí, queda claro. ¿Sí? Bien. Bueno, Nati, ¿cómo lo ves? Bien. ¿Sí? Perfecto. Lo que me queda a mí de todo lo que se dio hoy es cómo nos atraviesa la ciencia en todos los ámbitos de nuestra vida. Como Tal para cual. cerrar, digamos, la idea de todo lo que vimos hoy. Incluso, bueno, desde la historia, en todas las épocas, hasta la actualidad, y nos va a seguir influenciando y atravesando, bueno, siempre, porque esto no es que queda acá, todo el conocimiento se sigue revisando, se sigue generando nuevo conocimiento, así que bueno, seguimos aprendiendo de la ciencia. Hermosas palabras. Bueno, yo no voy a agregar nada más porque me quedo con esto, ¿no? Cómo la ciencia nos atraviesa. Me parece que eso también se lo pueden poner en amarillito, las palabras de la profe Nati, cómo la ciencia nos atraviesa. Bueno, chicos, les aconsejo que miren los teóricos, les aconsejo que vayan armando su historia del tiempo, pongan hechos históricos, háganse figuras, ¿sí? Elijan lo que quieran, pueden elegir nacimientos de personas, pueden elegir elementos, pueden elegir tecnología, pueden elegir recortes de diario, cosas que ustedes históricas, ¿sí? Para mí, por ejemplo, Freddie Mercury es HIV 1982. Yo me lo acuerdo tener 6 años, ¿sí? Y verlo en la televisión que estaba enfermo de HIV. Para mí, esa persona es la pandemia de HIV. Bien, entonces ayuden a su cerebro a que haga propio los hechos históricos. Bien, ¿queda claro esto? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Lleven al día la materia porque se va a hacer pesada si no. Bueno, Nati, yo te dejo, ¿verdad? Bueno, sí, me quedo con los de la letra M a la Z, que son los que no tuvieron el día lunes el práctico conmigo. No puede grabar así. Bien. The recording has stopped. Bueno, hasta luego, chicos. Nati, vos después... Gracias.